Hasta el año 2000, la mejor obra con diferencia para entender mejor a Lars von Trier eran las entrevistas con Stig Björkman publicadas por Cahiers du Cinéma, que tengo aquí en una edición bastante lujosa, ilustrada. Vale, ha cogido un poco de polvo. Es imposible teniéndolo junto a la ventana que no ocurra. Bueno, no conviene desnudar, es bastante austero, bastante monacal. Bien, Björkman, desde luego, nos trae un material gráfico impresionante y abundante. Intenta dar respuesta a todas nuestras preguntas, empezando por de dónde sale el von de von Trier, con el que el director se asemeja a otros escandinavos ennoblecidos como Carl von Linné. Pero el von es de pega, es una broma, una carnavalada como la que dio origen al apodo de Thomas Mann, el mago, simplemente porque una vez se disfrazó de mago en una fiesta. En realidad, y bien mirado, este era el principal, casi el principal y el único misterio sobre Lars von Trier, porque sobre los otros misterios, los que aparecen en sus películas, podemos estar de acuerdo sobre lo que dice en la página 63, además es que se me ha abierto por esta página, claro, en la página 63 a propósito de la imagen de un pájaro, que por cierto nos recuerda a los títulos iniciales de Twin Peaks, porque también para David Lynch valdría su afirmación. Lars von Trier es un creador inteligente y auténtico. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice? No tengo nada contra los símbolos desde el punto en el que se prohíba descifrarlos. Un lenguaje simbólico pierde su fuerza si se intenta explicarlo. Supongamos que pájaro significa otra cosa. No por eso es más interesante. La imagen del pájaro expresa bastante más. Un pájaro, esto ya no son palabras de von Trier, un pájaro tiene el derecho de no ser otra cosa que un pájaro. Esto es lo que dice a propósito de esta imagen. Lars von Trier, decía, es un creador inteligente y auténtico que se sabe de memoria a los grandes maestros como Fellini, Welles o Trier, que desde luego es su referente nacional, de quienes los cineastas del grupo Dogma de Trier guardaban como reliquia su mesa de montaje, tal como vemos en The Story of Film, no la historia sino el cuento del cine, del cine, en Odyssey de Mark Cousins, el cuento del cine, una odisea de Mark Cousins de 2004, ahí salía la mesa de montaje de Trier venerada por el grupo Dogma. Sufre, eso sí, la mala educación recibida de la figura cultural absolutamente predominante en el mundo escandinavo, Ingmar Bergman, cuya obra muestra su personalidad por todas partes, y su personalidad era la de un díscolo, dispépsico, machista, egoísta, mentiroso, con tendencias criminales, que gritaba a sus actores y que se masturbaba compulsivamente por todas partes. Detalle este último que cuenta Lars von Trier en Trespassing Bergman, más allá de Bergman, o Traspasando a Bergman, de 2013, de Jane Magnusson y Henrik Pallas. Lars von Trier no necesitó que Bergman le contestara como lo hacía con Thomas Vinterberg, ni tener con él esa envidiada intimidad para convertirse en un sujeto capaz de poner en riesgo una película por no dejar de hacer una broma a sabiendas de que no la iban a entender, y en un sátiro que, según la cantante Björk, que polemizó con él públicamente llamándolo en todo momento un director danés, de manera bastante ridícula, porque seguía haciéndolo incluso cuando el propio von Trier estaba respondiéndole. Le metía mano, según siempre Björk, le metía mano y le hacía proposiciones deshonestas incluso delante de su mujer. Estas horas del lobo, estas malas ideas detrás de las cámaras, no hemos de discutirlas ahora.
sino por contra las muchísimas malas ideas que Lars von Trier ha exhibido delante de las cámaras. Lars von Trier tiene ideas de bombero, e incluso de bombero torero. Eso no puede hacer que dejemos de valorar sus aciertos, aunque sean tan enormes como sus errores. Es lo que decía Luis Pancorbo de Mao. Tenía aciertos y errores, unos y otros enormes. Eso sí, lo que de ninguna manera podemos hacer es confundir sus vicios con sus virtudes, como suele ocurrir siempre que se presenta algo que parece ser novedoso. Una de sus peores ideas, por supuesto, fue el manifiesto Dogma 95, que parecía emanado de gentes que odiaban el cine y querían cargárselo. Afortunadamente, solo bastó un año para que el final de Rompiendo las olas, de 1996, usara el manifiesto como papel higiénico, rompiendo no solo las olas, sino las pelotas, como muy bien explicó Juan Marsé en el libreto de una edición para el diario El Mundo, que contaba con otras interesantes colaboraciones, entre las cuales, por supuesto, se hallaba la voz de Stig Björkman, que repetía lo contado en la página 164 de su libro. Vamos a ver este libreto de Rompiendo las olas, en la Filmoteca de El Cultural del diario El Mundo. Es el volumen 10. Rompiendo los esquemas, Dogma 95, por Juan Marsé. Dogma es un axioma. Esto es una cita del diccionario de doña María Moliner. Dogma es un axioma, una afirmación tenida por indudable, la creencia en la cual es obligatoria para los adeptos a la doctrina a la que forma parte. ¿A la que forma parte? Bah. Moliner también. Ver, artículo de fe, misterio, libre pensador, herejía. Diccionario del uso del español, María Moliner. Teniendo en cuenta, ahora habla Juan Marsé, que está aquí fotografiado. Teniendo en cuenta esta definición, no hay duda de que Lars von Trier, cabecilla del manifiesto Dogma 95, considerado por sus dogmáticos firmantes como, y esto es cita, un acto de sabotaje a ciertas tendencias del cine actual, aglutina en la voluntad de su arte todas las palabras que la Moliner derivó de dogma. El artículo de fe está dolorosamente presente en sus películas, fe sobre la que no se permite dudar hasta extremos casi insoportables. La conducta y la determinación de sus personajes son un misterio para muchos. Y él mismo es un hombre misterioso, aunque ya lo digo, para mí el único misterio es de dónde sale el fond, lo demás yo lo veo bastante claro. Es un misterio para muchos. Y él mismo es un hombre misterioso que apenas se prodiga ni concede entrevistas. Bueno, claro, y cuando las concede, sube el pan. Por mucho dogma que firme, no puede ocultar su poderosa condición de libre pensador. Y en vista de sus últimas películas, no hay duda de que también es un hereje, por suerte para el espectador. Lars von Trier, Copenhague, 1956, parece un hombre muy complejo, visto el contenido y ambición de sus películas y leídas sus escasas entrevistas. Hay una muy curiosa en la que von Trier se define con mucha ironía como un ambicioso y un cínico. En esa entrevista cuenta que su ópera prima, un cortometraje titulado El jardín de las orquídeas, empieza con una dedicatoria a una chica muerta de leucemia, precisando la fecha de su nacimiento y de su muerte. Luego, el danés guarda unos segundos de silencio antes de exclamar: «Es pura invención, simple y llanamente mentira, una manipulación, cinismo, para que se me tomara más en serio». A von Trier se le toma en serio. Se le tomó en serio cuando firmó el manifiesto y pronunció los 10 votos de castidad a los que juró atenerse. Y se le tomó aún más en serio cuando no dudó en traicionarse para relatar esta historia sobre el poder del amor y de la fe, Rompiendo las olas, Gran Premio del Jurado de Cannes, 1996. A modo de novela romántica por entregas, la historia de Bess McNeill está dividida en 8 capítulos presentados sobre postales del melodramático paisaje escocés, sobre crepúsculos, puentes y acantilados, cuyos títulos anuncian asuntos inmemoriales: casamiento, vida, enfermedad, duda, fe, sacrificio y funeral, designios de una vida humana. Sin embargo, es la mirada inconformista y apasionada, algo loquita, de una muchacha escocesa sobre sus propios designios, lo que la hace distinta a las demás.
a las demás vidas humanas, me refiero, a las demás muchachas y a las demás películas. Una mirada vivaz e inocente, curiosa y pertinaz, que no vacila a la hora de cuestionar los designios de la Iglesia, ni desafiar a Dios, y tampoco al posarla sobre el vulnerable espectador cuando menos se lo espera. Fontrier confió la mirada de Bess a una debutante, Emily Watson, y el riesgo que corrieron juntos fue un dardo certero. En cuanto el espectador se ablanda y empieza a compadecerse de esta pobre chica, ella clava la brillante pupila en el objetivo de la cámara y le desarma. Bess te pregunta: ¿y tú qué opinas de todo esto? ¿También a ti te parezco una enferma desdichada y débil? ¿Estás seguro? Ante un grupo de ancianos, dice ultracatólicos, pero ultracatólicos, que gobiernan la voluntad del pueblo desde el altar de la iglesia, me parece que es una manera de hablar. Bess propone su boda. Allí en la iglesia sin campanas, en la que solo los hombres pueden plantear preguntas y asistir a los funerales, ¿por qué habrá dicho ultracatólicos? Bess anuncia su deseo de casarse con un extranjero, un tipo grande y rubio como un vikingo llamado Jan. Desde luego aquí hay bastante de gloria de Pérez Galdós. Bess McNeill vive en un pueblo costero en el norte de Escocia, donde todos la consideran una joven inmadura e inestable, traumatizada por la muerte de su hermano y cuidada por su cuñada enfermera. Jan, a quien nadie conoce y del que todos desconfían, corresponde al amor de Bess y difiere de la opinión desdeñosa y burlona que el resto tiene de ella. Una vez concluida la boda y tras unos días de felicidad conyugal, Jan debe volver a su trabajo en una plataforma petrolífera en alta mar. Bess no se resigna a separarse de su amor y reacciona de forma visceral. Su madre le recuerda que las mujeres de este pueblo, cuando sus hombres se hacen a la mar, deben aprender a vivir solas y acudir a la iglesia con la boca cerrada. Pero Bess no se resigna. Por el contrario, gime, protesta, llora, acude a los acantilados para gritar al viento el nombre de su amado. Que su iglesia margine a las mujeres, y ahora viene un laísmo que es tan extraño como lo del ultracatólico. Pues está claro que lo que está describiendo es una iglesia protestante, pero bueno. Que su iglesia margine a las mujeres no la impide, dice, hablar con Dios, dirigir personalmente sus quejas al cruel Dios que le ha arrebatado el amor, porque no es buena chica y lo quiere todo, ni rogarle que se lo devuelva. Cumpliendo el deseo de Bess, Dios va a poner su amor a prueba. Jan sufre un accidente y queda tetrapléjico. No volverá a andar y su cuerpo queda inservible. En el complejo y asfixiante capítulo dedicado a la enfermedad, Jan vuelve a casa como un mueble más. No tiene capacidad ni siquiera para suicidarse. Bess nunca pedirá el divorcio y él le insinúa por primera vez la posibilidad de tener amantes. El disgusto de Bess provoca el agravamiento de Jan y su vuelta al hospital. Jan no quiere morir. En su desesperación cree que si muere será porque el amor no ha podido mantenerle vivo. Claro, el leísmo después del laísmo. Ya casi no puede recordarlo y en cuanto lo olvide del todo, morirá. En consecuencia, le pide a Bess que haga el amor con otros hombres y se lo cuente. Entonces serán él y ella. Solo eso le mantendrá vivo. Este es el núcleo ardiente de la historia. Pero Bess aún duda. En el capítulo destinado a las dudas de Bess, la joven llega a inventarse un encuentro sexual con el médico para satisfacer a su amado. Pero Jan, que ya no es capaz de respirar sin ayuda, escribe en un papel con letra vacilante: no es verdad. Finalmente, Bess masturba a un señor en un autobús, algo que veremos luego en otras películas suyas, sin mediar palabra. Hay que hacer mención especial a este estoico extra sin frase. Y el caso es que el relato real hace efecto. Jan es desconectado del respirador artificial. A medida que los encuentros se suceden, Jan se aferra a la vida a través de sus fantasías enfermizas. Tiene miedo y cada vez se muestra más cruel y exigente. Bess se acuesta con desconocidos para alimentar el amor agonizante de Jan. Está convencida de que puede salvarle la vida contándole historias de amor. Dios se lo ha dicho: si demuestra que le ama de verdad, le dejará vivir. Ante el estupor de la familia, solo su dulce cuñada viuda intenta protegerla. Trata de convencerla de que Jan no sabe lo que dice porque está drogado y asustado.
Pero es inútil. La fe de Bess es indestructible. El escándalo que sacude a la comunidad abochorna a la familia, que reprocha a Bess que no se comporte como un ser humano decente y la acusa de ser una joven débil. Nadie aprueba su conducta, ni le devuelve el saludo. Su madre ya no le abre la puerta. Los niños la llaman puta y le tiran piedras frente a su propia casa. Cuando cae sin sentido ante la iglesia, tampoco el cura hace nada por ella. Y es que nadie comprende que es con Ian con quien Bess hace realmente el amor, salvándole así de la muerte. Con esta idea en la cabeza, Bess se sube a una barcaza y está a punto de ser linchada por unos marineros trastornados. Huye despavorida, pero Ian empeora, se está rindiendo, no acepta más cirugía y firma una autorización que incapacita a su mujer para verla apartada de su triste final. Pero Bess huye también de este destino. Bess McNeill lo quiere todo. Sabiendo lo que le espera, ha vuelto a la barcaza y esta vez sale herida de muerte, con el tiempo justo de comprobar que su amor no se ha recuperado, que su sacrificio no ha obrado el milagro. Estas son sus últimas palabras. Puede que estuviera equivocada. Todo está oscuro, Ian. En el epílogo está Ian recuperado, escuchando el diagnóstico del forense para que la iglesia decida sobre el funeral de su mujer. La difunta no padecía de histerismo, ni patología alguna, solo padecía de bondad. Pero la iglesia decide que era un defecto psicológico, lo que la condujo a la muerte indigna, y aprueba su entierro sin servicios funerarios. Con sus barbas y sus severos ropajes agitados por el viento, los ancianos la entierran a orillas del mar. Bess McNeill, eres una pecadora y por esos pecados estás condenada al infierno. Pero en el ataúd solo hay arena. Ian y sus compañeros han robado el cuerpo maltrecho de Bess y al anochecer lo han lanzado al mar. Y aquí viene la sección que Marcé titula Rompiendo las pelotas. Rompiendo las pelotas, las campanas del milagro. Lars von Trier no se amilana a la hora de arrastrar a su protagonista por el camino más patético de la amargura. Para los estoicos espectadores que aguanten hasta el final a una y otra exigencia del arrogante danés, las campanas en el cielo. Si todos nos creemos el milagro de Bess, es en parte porque la película solo tiene sentido para el milagro. Si realmente el sacrificio de la muchacha no hubiera servido para nada, sería en verdad un filme difícil de soportar. Algunos, por otra parte, Bess nos ha hecho creer en la fuerza de su Dios. Dios existe en la medida que ella cree en él. La fuerza de Dios es la fuerza de su fe. Por lo tanto, si existe para ella, no es inaceptable que le conceda el milagro a cambio de su sacrificio. Visto así, aceptando y asumiendo el milagro de Bess McNeill, la película terminaría con el sonido que hace el cuerpo de la joven al ser arrojado al océano oscuro por su marido. Todo está oscuro, Ian. Es decir, la aventura de esta mujer extraordinaria acabaría a oscuras y en silencio, como su existencia en el pueblo escocés donde vivió y murió. Así que Lars von Trier, cuyo primer voto de castidad decía que accesorios y decorados no pueden ser introducidos, que si un accesorio en concreto es necesario para la historia, será preciso elegir un exterior donde se encuentre este accesorio. Suspende nada menos que 2 pedazos de campanas gigantescas sobre el tumultuoso cielo escocés y las hace repicar sin complejos. Herejía. Una herejía que este autor se limita a justificar tan solo con la fuerza de su obra. Una herejía de la que el espectador debe sacar sus propias conclusiones. Este es el texto de Marcé, rompiendo las convenciones, pero luego rompiendo las pelotas. Aquí tenemos fichas técnicas, datos, y una entrevista a Lars von Trier publicada en Sight and Sound en 1996, y es una entrevista por Stig Björkman. Y como digo, lo que hace es retomar algo que aparece en el libro, ahora lo veremos, aparece ilustrado. Por último viene una nota de Sergi Sánchez, sea quien sea,
Y esto sí que es muy interesante, la escena favorita de un director notable, Agustín Villaronga, luego Agustí Villaronga, bueno, en este tiempo Agustín Villaronga. Su escena favorita es el sacrificio de Bes. Dice, hay una cronología también, pero bueno, ¿qué dice Agustín Villaronga? Es sorprendente no poder encontrar en una película de alguien tan preocupado por las cuestiones formales como Lars von Trier una secuencia destacable. Lo digo como una virtud, una demostración de que hay en la película tanta preocupación por contar una historia hasta sus últimas consecuencias, que los virtuosismos aislados que se encuentran en otras películas suyas aquí desaparecen. Quizás, si me quedara con algo, es con el bloque de secuencias que hablan del sacrificio de Bes. Su último viaje al barco en el que, vestida de puta, la vemos hablar con Dios por última vez. O sea, ella misma hablando consigo misma, cuestionándose, culpabilizándose, aceptándose, en la línea de lo que sería el desdoblado personaje del Gollum del Señor de los Anillos. Y ya sé que la comparación es rara. Todo ello para terminar en una secuencia de corte absolutamente milagroso, donde un tañido de campanas aparece en alta mar, en el mejor estilo de Trier, ya lo digo, referente, constante, permanente, y concretamente de Ordet, una película de la que Rompiendo las olas es su más digna heredera. Y desde luego, bueno, Ordet, que es una obra de teatro, pero tiene razón, sí, vamos, tiene toda la razón. Bueno, pues en esta entrevista con Björkman, la primera pregunta es: Rompiendo las olas te ha llevado 5 años de trabajo y ha costado 1 millón de libras. ¿De dónde proviene la idea original? Dice Lars von Trier: prefiero trabajar con ideas inasibles. Y dice, yo quería hacer una película sobre la bondad. Cuando era pequeño tenía un libro infantil llamado Golden Heart. Esto, claro, está traducido, está en una novela inglesa, claro, se lo pone en inglés por eso, vamos, Corazón Dorado. Un cuento de hadas danés, evidentemente no estaba en inglés, estaba en danés, del que tengo un recuerdo muy fuerte y entrañable. Era un libro de ilustraciones sobre una niña pequeña que se adentra en el bosque con trozos de pan y otras cosas en los bolsillos. Al final del libro, tras cruzar el bosque, nos la encontramos desnuda y sin ninguna pertenencia. Es como El príncipe generoso de Oscar Wilde. Y al final del libro, tras cruzar el bosque, nos la encontramos desnuda. Y la última frase del libro era: estaré bien de todos modos, dice Corazón de Oro. Era el rol del mártir en su máxima expresión. Releí el libro varias veces, aunque mi padre decía que era el peor tipo de basura imaginable. Probablemente el origen de Rompiendo las olas sea esta historia, pero claro, ya lo digo, cruzada con Bergman. Corazón de Oro es Bes en la película. También quería hacer una película con un trasfondo religioso, un filme sobre milagros. Al mismo tiempo quería realizar una película completamente naturalista. Bien, pues como digo, en el libro de Björkman, en la página 164, aparece este libro. Tenemos un testimonio gráfico invaluable. 160... aquí tenemos a Bes. 165, cuando se discute esta película. Sí, aquí está. Guldhjerte, Corazón de Oro. Este es el libro infantil del que habla Lars von Trier y del que sacó conclusiones tan perversas y pervertidas. Aquí la vemos en acción de ir desnudándose para entregar a los viandantes su ropa y sus pertenencias, y por eso queda al final desnuda y sin propiedades. En el contexto de la pretendida austeridad y autenticidad de Dogma 95, Rompiendo las olas venía a ser lo que el sueño de Zola para su programa naturalista. O sea, igualmente ha dicho, yo quería hacer una película naturalista, sí, naturalista como el sueño de Zola. En general, Lars von Trier ha estado alternando ideas geniales con movimientos catastróficos.
ramplonerías y vulgaridades con hallazgos brillantes y unos excesos con sus contrarios durante toda su carrera. En su trilogía Europa, la primera película, Elemento del crimen, de 1984, todo tiene el color amarillento proporcionado por las lámparas de sodio, que hacen llegar al mismo monocromatismo amarillento que veremos en 1986 en las cartas de un hombre muerto de Lapushansky. Esta no es precisamente una buena idea. Pero en la segunda de la trilogía, Epidemia, de 1987, aparece sobreimpresionado durante todo el tiempo el título de la película y el logotipo del copyright. Y esto, sin duda alguna, es una pésima idea. A pesar de que el argumento, un reportaje sobre una epidemia que ayuda involuntariamente a extenderla, era bastante feliz. En cambio, la tercera, Europa, de 1991, una especie de multiplicación geométrica de El extraño, de Orson Welles, combinada con la América de Kafka, tenía buenas ideas, hasta como para poder prestarlas a Spielberg, que en la lista de Schindler combina el color con el blanco y negro de manera semejante, sacada de von Trier. En 1988 ofreció a los televidentes daneses la realización de un film proyectado por su admirado, siempre presente, Traja, Medea, a la que no se puede objetar nada. El peor y el mejor von Trier han pasado por la televisión, tanto en forma de anuncios chocarreros, este sería el peor von Trier, como en forma de una serie, Ria, El Reino. Aquí tengo los dos volúmenes, aunque debería haber un tercero, pero de momento solo está en la televisión de pago Movie. Bueno, aquí tengo El Reino, llamado así porque ocurre en el Hospital Real de Copenhague y desde luego en Alemania supuso un problema porque el reino sería Das Reich y eso traía muchos problemas. Era el órgano oficial del Tercer Reich del gobierno nazi y se le cambió se le puso otro título. Bueno, en danés Rie, el reino. Con 3 temporadas, ya lo digo, aquí tengo 2. Por cierto, en unos DVDs traídos, o sea, de la productora Zentropa, esto yo creo que viene directamente de Dinamarca, y lamentablemente no logro, o sea, no funciona el menú, y bueno, yo intento pinchar en los ultrajantes anuncios, tal como el propio von Trier los llama, no los puedo ver, tampoco me pierdo mucho porque son anuncios bastante, ya lo digo, chocarreros. Pero bueno, la serie tiene 3 temporadas, aquí tengo solo 2. De 1994, 1997 y 2022. De manera muy parecida a su modelo, Twin Peaks. También tiene una distribución en 3 temporadas parecida. Aunque también se inspira en una serie más antigua, Belphégor, o El fantasma del Louvre, de Claude Barma, de 1965, sobre la novela de Arthur Vernet de 1927. Buena prueba de lo logrado con esta obra es que Stephen King la adaptara para el público norteamericano en 2004 como Kingdom Hospital. Al igual que en Twin Peaks, hay muchos misterios que no se resuelven, y al igual que en Twin Peaks, pues tampoco importa, por lo ya comentado a propósito de la imagen del pájaro. Asombra, o sea, un pájaro tiene derecho a ser un pájaro. Asombra que después de una obra tan consistente y magistral, además tan feliniana, Lars von Trier se arrojara a un díptico que afirmaba y negaba, con excesos igual de condenables, el Dogma 95. Los idiotas, de 1998, que hace honor a su nombre, y Bailando en la oscuridad, así se tradujo al español, de 2000. Sobre esta última película escribió acertadamente Roger Ebert.
Algunas personas razonables admirarán bailando en la oscuridad de Lars von Trier y otras la despreciarán. Pueden darse excelentes